Dios les bendiga otra vez. Damos gracias al Señor en esta mañana por la bendición de estar en su casa de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno. Bueno. Tú eres el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Para ti un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de ti. Tú eres el Padre de las luces. En ti no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias te damos en esta mañana por la bendición de estar aquí, poder adorarte, poder bendecirte, poder ver a nuestros hermanos, poder regocijarnos en este lugar, Señor. Te pedimos que en esta mañana tú hables a nuestras vidas. Habla a nuestras vidas, Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Te pedimos que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En el primer capítulo de los Hechos, me llama mucho la atención la última conversación de Jesús con los apóstoles. Y en esa última conversación, Cristo, antes de ascender a la diestra de Dios Padre, quiso dejar claro un asunto para mí medular y uno de los asuntos más importantes. Y creo que aunque Jesús durante su ministerio le dio instrucciones específicas a los discípulos sobre la obra y persona del Espíritu Santo, antes de partir quiso dejar algo bien claro, bien importante. Y les dijo: ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso deja entender que para Dios eso es un asunto bien importante y deja entender el deseo de Dios. El deseo de Dios de manifestar su poder en nuestras vidas y de que nosotros veamos la necesidad de experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. De manera que en esta mañana brevemente vamos a estar hablando sobre el poder de Dios. Y es importante que podamos definirle primero el concepto para que podamos entender de qué vamos a estar hablando. Hay una palabra en el Antiguo Testamento para la palabra poder, que era la palabra Yacol. Mira lo que significaba poder en el Antiguo Testamento: completo, capaz, poner, prevalecer, tener, valer, vencer, lograr, alcanzar, alto, comprender, conseguir. Todo eso significaba la palabra poder en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la palabra que utilizó, que se traduce ahí, es en griego la palabra dinamos. Cuando Cristo dijo: y recibiréis poder, recibiréis dinamos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Significa fuerza, milagroso, eficacia, impetuoso, maravilla, capacidad, potencia y potestad. Si tomamos todo el concepto de la definición de la palabra poder, es impresionante lo que significa poder.
De manera que yo quisiera decirles en esta mañana que Dios nunca ha pretendido que su iglesia viva sin poder. O sea, el deseo y la intención de Dios no es que usted y yo vivamos sin la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Muchas iglesias reformadas que se están levantando en estos días con una línea teológica calvinista dicen que ya los milagros terminaron, que ya las sanidades terminaron, que ya Dios no manifiesta su poder en medio de la iglesia. ¿Será eso verdad? Yo me acuerdo predicando en la ciudad de Nueva York, mientras predicaba la palabra de Dios, porque yo no sé si usted sabe que cuando esta palabra de Dios se habla, se medita y se predica, el poder de Dios se manifiesta. Una señora se puso en pie gritando que en medio del sermón había recibido sanidad divina en su cuerpo. Y millones de ejemplos hay a través de la historia sobre el particular. Pero quiero que sepa que la intención de Dios no es que usted viva sin el poder de Dios en su vida. Dicho sea de paso, el crecimiento de una iglesia, el crecimiento de cualquier iglesia, el crecimiento de cualquier congregación está íntimamente ligado a la manifestación del poder de Dios en medio de esa iglesia. Una iglesia sin poder no crece. Una iglesia sin poder no se fructifica. Una iglesia sin poder está muerta. El desarrollo inclusive de los líderes de la iglesia está ligado también al poder de Dios. De manera que el liderazgo y la iglesia que ese liderazgo ejerce están ligados a la manifestación del poder de Dios en su vida. Voy a ir mucho más allá. El mundo en el cual nosotros vivimos necesita urgentemente una iglesia que manifieste el poder de Dios. La única manera, hermano, la única manera de poder experimentar y disfrutar el verdadero evangelio es a través de la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. No hay otra manera. No existe ninguna otra manera. Puede buscarlo del Génesis al Apocalipsis y no existe una sola otra manera de poder experimentar el verdadero evangelio a menos que sea bajo la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Les voy a mostrar unos textos para que ustedes vean que no es invento mío, sino que está plasmado en la palabra del Señor. Fíjense en Romanos 1:16, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de las buenas noticias, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder. El evangelio no es una debilidad, el evangelio que nosotros experimentamos. Yo no sé la transformación que usted experimentó en su vida cuando nació de nuevo, pero cuando el Señor me salvó y me rescató, a mí me libertó con la manifestación de su poder de cuanta atadura pudiese haber en mi vida. Y Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, le dicen, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe por qué no se avergonzaba del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. Mire el otro texto, hermano. En 1 Corintios 2, dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corintios,
Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso se merece un aplauso fuerte. Esa escritura es poderosa, hermano. Esa escritura es poderosa. La voy a volver a leer. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, la fe de usted, la fe mía, la fe de la iglesia, no esté establecida ni fundamentada en la sabiduría de ningún hombre sobre esta tierra, sino en el poder de Dios. Den un aplauso fuerte al Señor, hermano. Mira en 1 Corintios 4:20, dice el mismo apóstol Pablo, la misma iglesia, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cristo dijo que nos había dado el reino de Dios, nos ha sido entregado. Oiga, hermano, el reino de Dios nos ha sido entregado. Y el reino de Dios no consiste en palabras. Esto no es cuestión de palabrerías, esto no es cuestión de conocimiento humano, esto no es cuestión de títulos universitarios, esto no es cuestión de experiencias humanas, esto es cuestión del poder de Dios que viene a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Miren Efesios 1:19. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y dice más adelante que resucitó a Cristo de entre los muertos. El mismo poder, dice Pablo, el mismo poder, no otro, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, es el mismo poder que está dentro de usted. No lo entendió. Usted no lo entendió. Usted lo va a entender ya mismo. En Efesios capítulo 3, verso 16, dice el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Oiga, nada más quiero que vea cuán ligado está el poder de Dios y la persona del Espíritu Santo en lo que estamos leyendo. ¿Oyó? Para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Nada más quiero que vaya pensando el próximo texto. En Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, el asunto es que cuando usted lee la escritura, o la escritura que hemos leído, nos damos cuenta la necesidad que hay del poder de Dios en nuestras vidas. Sin el poder de Dios no podemos vivir. Es imposible. No existe un evangelio sin poder. No existe una vida cristiana sin poder. No existe. Por eso Cristo dijo que a los tibios los iba a vomitar de su boca. No existe una iglesia tibia. No existe una iglesia fría. Existe una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Oiga, iglesia, ¿a dónde yo quiero llegar? Es que cuando Jesús, vuelvo y repito,
Antes de irse, quiso dejar claro esa enseñanza bien clara en la mente de los discípulos. Y les dijo, aquí nadie sale a predicar hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Los discípulos se habrán echado para atrás. ¿Cómo así? No sale nadie a predicar hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y le digo, y ustedes van a recibir poder. Oiga bien, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Escuche bien, la Biblia dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿correcto? Luego en el Antiguo Testamento, usted puede ver primero en el tabernáculo, donde se manifestaba el Espíritu Santo o la unción del Espíritu Santo. Luego puede ver en el templo que construyeron cómo en su inauguración descendió la Chequina o la gloria o la presencia del Espíritu Santo sobre el templo. Primero el tabernáculo, luego en el templo. Puede ver en el Antiguo Testamento cómo el Espíritu Santo descendía solamente sobre reyes, sobre jueces, sobre profetas y sobre sacerdotes para unas tareas específicas en momentos específicos. No todo el mundo tenía la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Habían cosas simbólicas como el aire, el aceite, el viento y el fuego, que eran símbolos del Espíritu Santo de Dios. Viene el advenimiento del nuevo pacto y aparece Juan Bautista predicando arrepentimiento y diciendo y estableciendo: yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, él los va a llenar, a sumergir con Espíritu Santo y fuego. Amén. Oiga, el problema que tenemos es que vemos a Cristo como el Señor, como el Salvador, como el sanador. Y la Biblia enseña que Cristo es el bautizador. Cristo es el que nos llena del Espíritu Santo. Ok, le voy a enseñar una escritura. Creo que no la tienen ahí, pero está en Juan 20:22, porque quiero mostrarles algo. En Juan 20:22, oiga, en Juan 20:22 dice: pero yo no había visto para allá. Y habiendo dicho esto, oiga, cuando Cristo hace esto, ya había resucitado. Quiero traerle una enseñanza. Cuando Cristo hizo eso con los discípulos, que sopló y les dijo: recibiste el Espíritu Santo. Número uno, ya Cristo había resucitado, había completado la obra. Número dos, fue antes de Pentecostés. Cuando usted nació de nuevo y aceptó a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, el Espíritu Santo vino sobre usted. Oiga, usted fue sellado con el Espíritu Santo. Pero hay una cosa subsiguiente al sello del Espíritu Santo, que es el bautismo que ocurrió en Pentecostés. No lo que ocurrió ahí,
Yo creo que ahí los discípulos nacieron de nuevo. Como ya Cristo había completado la obra de redención, ellos estaban listos para nacer de nuevo. Su espíritu fuese recreado y el Espíritu Santo viniese a morar en ellos de una manera permanente y estable. Déjeme explicárselo así para que usted me entienda. El sello, cuando usted se convirtió ese, tú tienes al Espíritu. Tú lo tienes. Pero el bautismo es, Él te tiene a ti. Tú lo tienes, el sello del Espíritu Santo, mora en ti. Pero el bautismo es cuando Él te tiene a ti. Te lo voy a explicar de nuevo. Fuiste lavado en la sangre de Jesús. Eres salvo. Fuiste sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo. Y vino a morar en ti. Desde que creíste y fuiste sellado, dice la Biblia. Desde que creíste. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. Fuiste lavado en la sangre de Cristo. Naciste de nuevo. Y el Espíritu Santo vino a morar en ti. Si Cristo hubiese venido en ese momento, te ibas con el Señor. Pero después de eso, Él le dice a los discípulos, hay algo más. ¿Cómo así? Sí, ya ustedes tienen el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo los va a tener a ustedes. Que son dos cosas muy diferentes. Mire estos textos. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No fue que recibieron el Espíritu Santo, fue que fueron llenos del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que estaba en ellos tomó el dominio y el control de sus vidas. Son dos cosas muy diferentes. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos: ustedes no se van a ir a predicar sin que sean llenos del Espíritu Santo. No puede haber un solo obrero en la iglesia del Señor que no esté lleno del Espíritu Santo. Mire Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Mire Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Diantre. A los diáconos se les exige que estén llenos del Espíritu Santo. Yo no voy a decir esto, no quiero ofender a nadie. Si lo están haciendo mal, corríjanlo. Pero una cosa es un mujer y otra cosa es un diácono. Los diáconos fueron establecidos en la iglesia no para regañar a la gente en el culto, no para acomodar a la gente en los cultos. Eso es trabajo de los ujieres. El diácono está para atender a los viudas, a los huérfanos y a los desamparados y a visitar a los enfermos. Por eso se les exigía que estuviesen llenos del Espíritu Santo. ¿Oyó, diácono? ¡Ay, ay, ay! Eso es lo que enseña la Biblia. Eso lo digo con amor. Debe haber ujieres en la iglesia que pongan orden. Por eso se les exigía que estuviesen llenos del Espíritu Santo. Y son a los que
se dedican al servicio, se les exige que estuviesen llenos del Espíritu Santo, cuánto no más a cualquier otro líder y obrero de la iglesia. Oiga, Hechos 7:55 dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, lo va a ver en todo el libro de los Hechos, hermano. Por eso el libro de los Hechos, muchos dicen los Hechos de los Apóstoles, pero no son los Hechos de los Apóstoles, son los Hechos del Espíritu Santo. Lo va a ver durante todo el libro de los Hechos, durante el comienzo de la iglesia. El libro de los Hechos es la historia del comienzo de la iglesia. Y la iglesia comenzó y tuvo los resultados que tuvo, porque era una iglesia que entendió el mensaje de Jesús de mantenerse lleno del Espíritu Santo. Oiga, Hechos 7 dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Pues llénate. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. En la Biblia King James dice, ese mismo verso, que cuando Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, que cuando puso sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios, pastor, Jesús se puso de pie. Búscalo en la Biblia King James, que es una versión fiel, que Cristo se puso de pie para recibir a Esteban. Lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios, vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre mientras estaba siendo apedreado. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Eso era indispensable. Indispensable comenzar un ministerio, comenzar la vida lleno del Espíritu Santo de Dios. Oiga, mire, en Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mientras él predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¡Wow! De que también sobre los gentiles se derramase el don o el regalo. El don es un regalo del Espíritu Santo. Oiga bien, el bautismo en el Espíritu Santo, usted no tiene ni que orar, ni que ayunar, ni vestirse de silicio, porque eso es un don, es un regalo. Por eso mucha gente no lo recibe, porque les han enseñado mal. Que tienes que irte 40 días a un monte a orar. O que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, un don es un regalo. A ese regalo se le llama llenura, bautismo, revestimiento, promesa. Pero es un don. Es un regalo. Por eso los regalos que usted hace con los regalos. ¿Cómo? Diga otra vez. Los recibe. Usted los recibe. Estos son los bautizados. Usted hoy puede recibirlo. No es pedirlo. No es bautízame con el Espíritu. No, eso es recibirlo. Son dos cosas muy diferentes. Cuando usted nació de nuevo, usted recibió la salvación gratuitamente. No tuvo que hacer nada, solamente creer. Y cuando usted creyó
el Espíritu Santo, ¡pum!, vino sobre usted. Cuando usted es bautizado, déjeme decirlo de otra manera. Usted sabe cuando un carro cae debajo del agua, ¿verdad? El agua cubre ¿qué? El carro. Pero cuando esa agua se mete dentro del carro, ese es el bautismo. Es cuando usted recibe el don, es cuando usted permite que ese Espíritu Santo que está en usted tome el dominio y el control de todo su ser. Unos lloran, unos gritan, unos brincan porque la experiencia es espléndida y maravillosa y poderosa. Oiga, Hechos 11. Mire eso, estoy leyendo la Biblia. Estoy dejando que la Biblia misma nos predique. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿A qué? Cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Es hasta el 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hechos 3:52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Lo va a ver a través de todo el libro de los Hechos. Creyentes llenos del Espíritu Santo. Termino diciendo, hermano, ¿qué sucede cuando el poder de Dios arropa a uno? ¿Alguien me puede decir qué sucede cuando el poder de Dios te arropó? Primero que nada, se rompen las cadenas de opresión. Hay creyentes, inclusive, que tienen cadenas, están sirviendo al Señor, pero tienen cadenas que los oprimen. A veces no pueden orar, no pueden ayunar. A veces se les hace hasta casi difícil congregarse. Quieren leer la palabra y no pueden. Están en la iglesia, están en el Señor. El Espíritu Santo mora en ellos. Pero tienes que recibirlo, que Él tome el control. Y cuando ese Espíritu Santo toma el control de nuestra vida, se rompen las cadenas de opresión. Hay gente que no puede dormir. Y si hago la lista de opresiones, no terminaríamos. Mire, usted puede ver, meterse en cualquier Facebook Live de cualquier evangelista y comience a leer la gente que llama, los que están cristianos que llaman, no son inconversos, cristianos. Yo tenía 2 programas de radio y para la gloria de Dios, uno de ellos se convirtió en prime time, en toda la emisora, el mayor programa que recibía llamadas para la oración. Una cosa impresionante. Y cuando yo veía la lista de personas que llamaban para la oración con problemas que usted ni se imagina, instintos de suicidio, problemas increíbles, hermano, en creyentes que se congregaban. El 99%, pastor, eran creyentes de iglesia. Eso no sucede cuando su vida está llena del Espíritu Santo de Dios. Trague. Porque es así. Ese es el problema que hay en Puerto Rico. No son los partidos políticos seguirán siendo malos porque están compuestos de personas malas
Quien único cambia a Puerto Rico es una iglesia llena del poder de Dios. Solamente. Mire, hay dificultades en su vida que no se han querido mover, ¿verdad que sí? Hay problemas en su vida y hay dificultades en su vida y en su ser que no se quieren mover. Y usted trata de una manera y trata de otra manera y habla con fulano y habla con fulana y busca una alternativa por aquí y busca una alternativa por allá. Y el Espíritu Santo sencillamente esperando que tú le des un break. Porque estás buscando donde no está la solución. Hay problemas y situaciones inamovibles que no se quieren mover, que solamente se moverán cuando tú abras tus brazos al cielo y recibas la manifestación del poder de Dios en tu vida. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el celo por Dios se restaura. El celo por estar en la iglesia, el celo para orar, el celo, miren, cuando hay una iglesia llena del Espíritu Santo, no hay que estar presionándola para orar. Yo veo a veces al pastor usando todo su entusiasmo y todo su ímpetu para que la gente ore, para que la gente ayune, para que la gente se envuelva. Eso no nace. Pero cuando usted es lleno del Espíritu Santo, el celo por Dios, el celo por su casa, el queso por su palabra, el celo por la oración, el celo por servirle a Dios es avivado. La llama del Espíritu Santo, usted no lo tiene que mandar a adorar, no lo tiene que mandar a orar, no hay que estar empujándolo, no hay que estar pidiéndole permiso. Usted espontáneamente adora, sirve, ora, viene a la iglesia, usted es de bendición. Eso es lo que hace el poder de Dios sobre nuestras vidas. Tú quizás tengas enemigos. Y los peores enemigos que tú puedas tener están aquí, en tu mente. No están afuera. El mundo tú le puedes dar la espalda. Al diablo tú lo puedes reprender. Pero tus peores enemigos están en tu mente. Y no se van a ir de la noche a la mañana así. Solamente el poder de Dios. Cada día entiendo más por qué Jesús, su última conversación fue esa. Cada día entiendo más por qué Él enfatizó, ustedes recibirán poder. Y le dije una definición al comienzo para que vea. Ustedes recibirán, ustedes podrán hacer las cosas, ustedes lograrán hacer las cosas cuando el Espíritu venga sobre ustedes. Cuando sean bautizados, cuando sean llenos. Solamente el poder de Dios se va a manifestar a través del Espíritu Santo. Se da cuenta porque Pablo dice, mira, guarden la comunión con el Espíritu Santo. No contristen al Espíritu Santo, porque ese Espíritu Santo es el que manifiesta el poder de Dios en nuestra vida. Es el único. Es el único. Por eso en un culto, si usted está más pendiente a los hermanos, a ver cómo se vistió Juana, a ver cómo se peinó Pancho, o más pendiente al celular, ay de ti. ¿Y cómo estuvo el culto? ¡Ay, glorioso! Es busta, no estuvo glorioso nada para ti. ¿Y qué Dios te dijo? No sé.
Yo sé que se me movieron las emociones. Me sentí más bien que Dios te dijo, nada, no me dijo nada. Pura emoción. Mire, perdone mi sinceridad. Yo no estoy en contra de los cánticos. Pero si usted hace un ejercicio de que nuestras reuniones sean oración y palabra de Dios, yo le voy a hacer un cuento a usted. Yo estaba una vez en una iglesia, termino, pastor, ya mismo. Perdónenme. Yo estaba en una iglesia una vez y le dije al pastor, mire pastor, vamos a cerrar el templo un mes. ¿Qué? Vamos a cerrar el templo un mes. Y pedimos permiso en aquel caserío. Y nos dedicamos un mes a evangelizar en aquel caserío. Yo consigo una carpa y consigo silla y tarima. Y el permiso, nada más dame permiso. No quería. Y no, cerrar el templo un mes. ¡Tach! ¿Tú sabes todo lo que eso dice? Papá, eso es lo que hay. Hasta que se dio. Busqué cruzacalle, conseguí la tarima, conseguí la silla. Un mes conseguí predicadores para el mes completo. Testimonios para el mes completo. Un mes. El templo cerrado. Un mes reunido en aquella carpa. Se convirtió tanta gente que después no cabían en el templo. Bueno, sácale punta a eso. Nos vamos. Cosas. Mire, yo no sé si usted está observando, hermano, que algo está pasando en el mundo. Termino con esto. Algo está pasando, yo no sé si usted ha dado cuenta, pero en muchas universidades y en muchos países está surgiendo un despertamiento grande y una multitud de gente se está convirtiendo. Termino diciéndoles esto, hermano, escuche bien. Mucha gente dice que antes que Cristo venga, las cosas se van a poner malísimas, malísimas. Eso es verdad en parte. En el mundo, sí, las cosas se van a poner malísimas. Va a aumentar la inmoralidad, va a aumentar la maldad, va a aumentar toda la maldad que usted me pueda mencionar. Pero en la iglesia va a aumentar el poder de Dios. Y van a ir paralelos ahí, paralelos. Cuando Cristo levanta la iglesia, aunque el mundo esté destruido de espaldas a Dios, va a haber una iglesia encendida en el fuego del Espíritu Santo de Dios, que adora a Dios en espíritu y en verdad. Esa es la verdad. Así que usted no vea que porque las cosas las va a seguir viendo, va a haber aumento de homosexualidad, de lesbianismo, de inmoralidad, de pedofilia. Usted va a ver, eso va a aumentar. Usted no ha visto nada todavía. Eso va a aumentar, no se espante. Lo que tiene que hacer es buscar más de Dios y acercarse más a Dios y llenarse más de Dios para por lo menos rescatar algo de esa cosa que se va a quedar aquí. Dios le bendiga, pastor. Den un aplauso al Señor. No quiero dejar pasar este momento, Iván, sin hacer un llamado. Yo creo